Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Para seguir tratando de entender lo que pasa en el mundo, tratando de comprender cómo la región y cómo Argentina se insertan en este mundo actual, hoy tenemos el placer de charlar con Sebastián Salgado, periodista, analista político, profesor universitario, corresponsal, que ha estado en varios de los escenarios del conflicto actual, conocedor, experto en temas de Medio Oriente y también ha estado en Ucrania. Por eso, bueno, va a ser un gran aporte hoy poder charlar con Sebastián y que nos cuente un poco su mirada sobre la realidad actual. Gracias, Sebastián, por atendernos hoy. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, un placer charlar con vos. Hemos tenido la posibilidad de dialogar muchas veces, pero realmente es un gusto hacerlo acá en este nuevo espacio que estás abriendo. Muchas gracias, Eva. Y para empezar, eh, ¿cómo se entiende hoy por hoy lo que está pasando en Palestina? Algo eh, de lo que el mundo en muchos lugares se asombra, ¿no? Porque estamos atravesados hoy por tecnologías que nos permiten ver prácticamente en vivo y en directo lo que allí está ocurriendo, pero a la vez no vemos que haya un horizonte para que eso se detenga. Sí, es la continuidad de un proceso colonizador, es la continuidad de la Nakba, y eso está claro porque de alguna manera el ente israelí ha sido siempre consciente y creo que de alguna manera se ha hecho cargo al no delimitar bien cuáles iban a ser las fronteras, ¿no? de su ocupación, porque ellos saben que el proceso expansionista no terminó hasta este momento, que empezó incluso antes del 48, a través de la estrategia de compras de tierras por parte de quienes eran los apoderados, ¿no? de ese proyecto sionista para con Palestina, y que ahora nos está mostrando, ¿no? prácticamente en directo, en calidad HD, lo que es un genocidio sistemático que evidentemente a través de las campañas de islamofobia, de distanciamiento, de ese enfoque eurocentrista y occidentalista, hacen que la parte del mundo donde nos toca vivir no tome dimensión de lo que está pasando y claro, lógicamente eso lleva a esta situación en la que estamos viviendo, en donde para una cantidad importante de gente en nuestro planeta, la vida de un palestino no vale la misma que la vida de alguna otra persona en cualquier lugar del mundo y por eso no son este, propensos a recibir, ¿no? Lo que significa la contemplación de los derechos humanos para todos ellos, ¿no? Y en ese sentido, evidentemente, en el campo de la comunicación es tal vez uno de los pocos desde donde se puede hacer algo en este momento. Recientemente fue el 8M, digamos, un dato que queda desapercibido es justamente que en Palestina la mayoría de los que están muriendo son mujeres y niños, ¿no? Digamos, hubo aquí en Argentina marchas que tomaron esa bandera, digamos, llevaron la bandera de Palestina a la marcha del 8M, de distintos grupos, pero en términos generales los medios de comunicación en el mundo, pero en Argentina también están invisibilizando lo que pasa o incluso parecen plantear la teoría de los dos demonios, ¿no? Como que se trata por igual. ¿Por qué esto es así? Bueno, primero decir que así como el sionismo opera prácticamente en todos los medios privados, corporativos de comunicación en Argentina y en muchos países del mundo, también ellos van infiltrando de a poco las organizaciones sociales, políticas y los partidos políticos. Lo que se supone que debe ser la vanguardia de un movimiento nacional y popular como el peronismo, está penetrado, nunca mejor dicho, en todos los sentidos por el sionismo, ¿no? Por eso el candidato Massa hablaba del terrorismo de Hamas, que ellos iban a considerar los terroristas en caso de que ganaran las elecciones, por eso la ausencia absoluta del peronismo y en todas y cada una de las marchas que se han hecho después del 7 de octubre
aquí en Buenos Aires, donde uno puede ver a compañeros y compañeras en forma individual, pero manifestándose, no sé, tal vez de manera clandestina hacia el interior de su propio movimiento, porque no pueden reconocer de que el peronismo está acompañando a Palestina, porque evidentemente tienen una serie de vínculos muy fuertes y tal vez uno de los hechos más contundentes, o dos, vamos a, hay muchos más, pero tres, voy pensando y me van surgiendo nuevos. El primer viaje de Alberto Fernández fuera de Argentina como presidente fue a Israel. El acuerdo del IRA, que se lo hizo firmar a Felipe Solá como canciller, en el cual cualquier persona que critica el sionismo en la República Argentina, como estoy haciendo yo en este momento, puede ser propenso a que se le aplique un protocolo de antisemitismo y por lo cual pueden atacarme en mi carrera profesional e incluso a nivel jurídico. Y la tercera, por mencionar tres solamente, Guado de Pedro, el ministro del Interior de Alberto Fernández, vinculado a los derechos humanos, con una familia que sufrió lo que fue la dictadura, ¿sí? En carne propia, que él mismo sufrió en persona lo que fue la represión del 2001 y que eso le dejó incluso una dificultad en el habla, fue la persona que fue a Israel a firmar el contrato con Mekorot, que es la empresa que le roba deliberadamente el agua a los palestinos y que hoy hace que más niños y niñas palestinos y mujeres palestinas estén muriendo por deshidratación que por bombas que les caen encima. Y esa es la empresa que Guado de Pedro, porque lo sedujeron de que él podía ser presidente de la República, tuvo que ir a ungirse con los óleos sagrados del sionismo en Israel para que después él pudiera tener los beneficios y el respaldo. Entonces, cuando vemos eso, Héctor, evidentemente nos damos cuenta de que hay una resistencia muy grande y específicamente vinculado al 8M porque participamos, ¿no?, de muchas de las estructuras que de alguna manera intentan visibilizar la causa palestina. Tengo que decirte que las compañeras que dieron el debate para que en el, ¿cuál sería la palabra? En la declaración final se reconociera con estas palabras exactas el genocidio israelí para con el pueblo palestino, para que exista esa frase, el repudio de las mujeres en Argentina en la marcha del 8M, rechazando el genocidio israelí para con el pueblo palestino, les tocó un debate tremendamente importante porque hacia el interior del movimiento feminista querían jugar con eso que vos decías ahora, que es la teoría de los dos demonios, y entonces llamaban a la paz y no al terrorismo, ¿no? En este cuestión que ellos intentan decirle guerra, intentan decirle conflicto. Los que le dicen conflicto me parecen los más cínicos de todo. Hay gente que todavía sigue viviendo de tapas de libros que le dicen el conflicto israelí-palestino. Esos son los peores. Lo que hay es una ocupación, lo que hay es un genocidio sistemático y esta realidad del movimiento del 8M, que en Argentina es vanguardia, lo ha sido prácticamente desde un principio, también vive ese proceso. Y por eso, para encontrar, digamos, las columnas que iban embanderadas con los colores palestinos, uno tenía que estar muy atento y prestar atención porque lógicamente los medios corporativos todos iban esquivando, ¿sí?, a esas columnas para tratar de no evidenciar, ¿no?, la solidaridad creciente que sí existe a nivel popular en Argentina y en todo el mundo para con la causa del pueblo palestino. En ese sentido, Sebastián, te quería consultar, eh, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no es cierto? Que casi toda la dirigencia argentina, excepto casos muy puntuales, ha sido cooptada o por lo menos se siente condicionada como mínimo, ¿no?, por el lobby israelí. Como mínimo se siente condicionada por ese lobby, que no está alineado completamente o cooptado. Eh, y tenemos el caso extremo, ¿no?, de que un candidato a presidente, que era un candidato que ondeaba la bandera israelí en sus actos, terminó siendo el presidente de Argentina, Javier Milei. ¿Cómo se inserta hoy por hoy Argentina en este marco, teniendo en cuenta el viaje de Milei, teniendo en cuenta las declaraciones y todo aquel show que se hizo frente al Muro de los Lamentos? Sí, hay que entender que esa batalla mediática que apunta, ¿no?,
sobre todo desde hace mucho tiempo, al cerebro de las personas, y en la cual hay una asimetría muy grande, ¿no?, entre lo que puede llegar a ser esta concepción de la comunicación popular, los medios comunitarios, corporativos, frente a estos tanques mediáticos. Evidentemente hay una parte de la población que va encontrando a través de la ficción, de las películas, de las series, a través de la propaganda, a través de todos los, digamos, ese abanico de periodistas que son parte de esa jauría sionista que hablan por televisión embanderados, ellos también con las banderas de Israel, con canales desde centro derecha hasta de centro izquierda, pero todos de alguna manera intentan hacer este foco en que si el grupo Hamas o la resistencia islámica el 7 de octubre pasado pudieron salir del hacinamiento que es la Franja de Gaza e intentar buscar retener a personas para utilizarlas en el intercambio de prisioneros, porque en definitiva Israel tiene miles de prisioneros palestinos, presos políticos, si se quiere, e intentar cambiarlo, bueno, evidentemente eso genera una postura definida que es, salvo en lo que fue la campaña presidencial, el caso de Miriam Bregman, todos y cada uno de ellos rodilla en tierra con el régimen israelí. Milei fue el caso tal vez más contundente, porque él en su propia campaña había dicho que ese era su eje político, que cuando él asumiera como presidente iba a cambiar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, lo que significa ser parte, ¿no?, de esta provocación, porque Jerusalén no entró no fue nunca parte de la división en la cual Israel encuentra una excusa por parte de las Naciones Unidas para lo que es la ocupación territorial. Jerusalén nunca fue parte de eso, es parte de ese legado cultural y religioso para las tres religiones monoteístas, que en definitiva son parte de una misma religión en tres tiempos diferentes, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y que bueno, a partir de eso lo que se da así ahora, yo creo, a diferencia de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, es el reconocimiento de que Argentina es un país enteramente gobernado por el sionismo, sin ninguna fuerza política que haga oposición, salvo algunos movimientos en las calles, como puede llegar a ser la izquierda, y que a partir de eso ellos se sienten en la libertad de generar acciones que den como resultado cosas equivalentes a lo que estamos viendo en este momento en Palestina. Yo sé que hay mucha gente que le quedará mucho más cómodo empezar a denunciar y decir, mirá, qué locura esto que dice Salgado, cómo se le ocurre. Y bueno, yo quiero decirles que este falso enfrentamiento de las provincias del sur con Milei es parte, ¿sí?, de empezar a generar esas divisiones del interior profundo argentino, sobre todo de la Patagonia argentina, de generar un odio hacia Buenos Aires que puede exacerbar o acelerar movimientos independentistas que ya están creados en Israel para algunas provincias argentinas. El más contundente de todos es el Mendo Exit, por eso Cornejo estaba sentado al lado del gobernador de Chubut, Torres, porque Cornejo es parte de esa campaña que está financiada por Israel, en el cual quieren que Mendoza sea un país independiente. Y no es casual que todo ese arco de provincias, Mendoza, Neuquén, Chubut y otras provincias más al norte en Cuyo, son justamente las provincias en donde ya está operando la empresa Mecorot que trajo Guado de Pedro. Entonces, evidentemente, este tipo de proyectos siguen existiendo. Hay que decir que Argentina no es el único. Hay que decir que tienen otro proyecto, por ejemplo, igualmente fuerte en este momento en Nigeria, aquella zona que hasta la década del 70 fue parte de una región que se llamó Biafra, y que después, a través de un proceso de revolución interna, Nigeria volvió a recuperar ese territorio que siempre había sido parte de ellos. Ahora ellos vuelven a tener líderes sionistas locales que piden por la independencia de Biafra de Nigeria. Y eso es un proyecto israelí absolutamente claro, apoyado por los grupos evangélicos sionistas que en Argentina y en Brasil, por ejemplo, que son los que llevaron a Bolsonaro al poder. Recordamos los hijos de Bolsonaro con las camisetas del Mossad, así abiertamente, que son los servicios de inteligencia israelíes. Así es que Argentina está en un estado de indefensión absoluta, y cuando pensamos eso,
pensamos no solamente en la territorialidad, sino también en los habitantes, porque el futuro de los argentinos, sobre todo quienes están en situaciones de mayor vulnerabilidad, puede no ser tan diferente al futuro de los palestinos hoy. Y teniendo en cuenta esto que decís, y justamente vos nombraste lo de Bolsonaro, ¿no? Te iba a consultar cómo ves al resto de la región respecto de esto también, porque está el caso de Bolsonaro. El caso en Paraguay también había una fuerte inserción de Israel. Bueno, en el resto de América Latina en general, ¿cómo lo estás viendo? No, lo vemos mal, por eso muchas veces estamos tan en soledad, por eso tenemos ese nivel de censura. En este momento tenemos censurado el canal de YouTube de Data Urgente, que es mi canal, justamente por haber hecho un video en el que contamos una historia fáctica que tenía por título Judíos, no, perdón, sionistas matan judíos. Sionistas matan judíos, en donde simplemente, entre otras cosas, contamos la historia del puerto de Haifa, en Palestina, en 1940, 8 años antes de que sea la concreción del Estado de Israel, pero que estaba bajo mandato británico después de la derrota turca de la Primera Guerra Mundial, y donde contamos la historia de que el buque Patria, que venía de Europa trayendo familias judías pobres que venían huyendo del nazismo, que venían huyendo de Hitler, llegan al puerto de Haifa en Palestina, los británicos quieren mandarlas al puerto de Mauritius, cerquita de Madagascar, dando la vuelta por el sur de África, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, y el grupo terrorista judío Ashkenazi, ¿sí? Que en ese momento operaba bajo el nombre de la Haganah, lo que hicieron es decir a los británicos, o esta gente se queda acá porque van a ser parte de nuestro proyecto de colonización, porque ellos articulaban, ¿no? con Hitler la expulsión de judíos de Europa. El sionismo y el nazismo tienen una estructura común y ahora lo estamos volviendo a ver en lo que se conoce como la guerra de Ucrania. Y entonces, como los británicos les dijeron no, esta es gente que nosotros vamos a mandar a Mauritius, esa noche, en el puerto de Haifa, el grupo Haganah, de lo que es la esencia más radicalizada del movimiento sionista, puso una bomba, es una práctica que ellos tienen muy, muy estructurada y que practican desde hace mucho tiempo, desde su etapa en Rusia también, matando, ¿no? a la mayoría de las familias judías pobres que estaban en ese buque y que, bueno, iban supuestamente a la mañana siguiente a partir hacia Madagascar. Entonces, como contamos esa historia, que cualquier persona la puede encontrar en 2 minutos, hasta en Wikipedia, digo que es otra estructura sionista de conocimiento, pero no lo pueden no reconocer, nos cerraron el canal de YouTube. Entonces, de los pocos que estamos dispuestos a poner en juego todo lo que quieran decirnos sobre nuestro prestigio profesional, de los pocos que estamos dispuestos a poner en juego lo que puede llegar a ser nuestros propios trabajos a nivel universitario, a nivel académico, a nivel de medios de comunicación, somos acallados, ¿no? al mismo tiempo. Entonces, evidentemente hay una estructura que prefiere seguir haciendo de cuenta de que no entienden bien lo que está pasando, y eso incluye a la mayoría de la dirigencia política en América Latina, porque así como lo fue en un momento el narcotráfico en México, de que si vos no tenías una alianza con el narcotráfico para que lidere tu campaña, no llegabas a ser presidente de México, ¿sí? Ahora, si vos no tenés una alianza con el sionismo israelí, no llegás probablemente a ser presidente de tu país, incluso en América Latina. Salvo algunas honrosas excepciones, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, también, que cortaron relaciones con Israel. Un saludo ahí para el gobierno de Arce también. Salvo esos países, el resto están condicionados, ¿no? por esta estructura política que, hay que decirlo, no es que esté pensada para América Latina nada más, sino que vemos a una serie de países occidentales trabajando en pos de los intereses sionistas que moldean a esos gobiernos desde sus propias estructuras. Así es que, evidentemente, el panorama es bastante sombrío. Nos gustaría que fuéramos miles, ¿no? los comunicadores que todos los días nos animamos a contar estas historias. Fíjate, contar una historia, contar algo que pasó realmente,
Y sin embargo, hoy más que nunca, la realidad, la verdad, termina siendo algo revolucionario. Y no todo el mundo está dispuesto a poner en riesgo su propia estructura personal en pos de una situación que mucha gente cree es algo que están sufriendo los palestinos, es algo que están sufriendo la gente en otro lado del mundo. Hasta que, evidentemente, vengan a terminar de cerrar esa estructura también en nuestra región. Seba, te agradezco muchísimo todas tus reflexiones, toda tu información, toda tu claridad para explicarnos lo que allí está pasando. Solo para reforzar lo que vos dijiste a lo último, me hace acordar el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Primero vinieron por los gitanos, pero yo no reaccioné porque no era gitano. Después vinieron por los judíos, pero yo no reaccioné porque no era judío. Después, ahora están golpeando a mi puerta y ya es demasiado tarde. ¿Cierto? Tendríamos que, o la sociedad, digamos, en un momento en la que la desinformación a nivel mundial está cumpliendo un rol tremendo, ¿no? Tremendo en la conformación de los sentidos comunes, eh, y de la construcción de una realidad paralela en todos lados. Eh, Te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu claridad y te voy a volver a convocar, volver a invitar para que sigamos charlando. Eh, Como dije al principio de la charla, estuviste en Ucrania, necesitamos conocer, necesitamos saber lo que allí está pasando y sos una voz más que autorizada para que nos cuentes eso, desde tu experiencia y de tu formación y también combatiendo la voz unificada de los medios masivos de comunicación que también están construyendo un relato muy particular sobre lo que allí está pasando. Bueno, Eh, agradecerte, Héctor. Siempre es un placer charlar con vos. Lamentablemente, muchas veces tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Para que eh, la realidad vaya de alguna manera certificando, ¿no? Y acompañando las cosas que vamos diciendo. O sea, quienes tuvimos la experiencia de estar en el Donbass, yo no le digo Ucrania porque cuando me tocó estar allá ya eran gente claro, que había decidido volver a ser parte de la Federación Rusa. Pues yo digo que no conozco Ucrania, aunque estuve en Lugansk, en Donetsk, en Kherson, en Zaporizhia. Este, pero bueno, evidentemente hay procesos por delante, muchas veces esos procesos son lentos, pero no quitan, ¿no? De que nosotros tengamos un eje. Si Walsh, si Rodolfo Walsh, si Jorge Massetti se hubieran dado por vencidos en su momento, tal vez hubieran existido muchos otros compatriotas nuestros y de toda América Latina que les hubiera costado mucho más conocer la dimensión de la realidad que les estaba tocando vivir. Pero bueno, esos son nuestros maestros, esos son nuestros padres en el periodismo y debemos a ellos, ¿no? Lo que han puesto para dar a conocer la realidad de su tiempo y creo que de alguna manera basado, ¿no? En ese ejercicio del periodismo, creo que tenemos que seguir adelante, solamente eso. así es, y solo para agregar también un nombre, nuestra querida Estela Caloni, que vos siempre también la entrevistás y es una referente y una maestra tanto para vos como para mí. Así Claro que sí. que, nada, muchísimas gracias, Eva. Gracias, Héctor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.